nosotros vamos a abocarnos a ver en profundidad todo lo que dice en relación con las tarifas en baja tensión. En baja, o sea, más que en baja y alta tensión, pero fuertemente en los clientes regulados. Ya que en tarifa existen dos tipos de clientes, cliente libre y cliente regulado. El cliente libre en general pacta su tarifa directamente con la empresa a cual le compra la energía. Esa empresa puede ser una empresa generadora, una transmisora, una distribuidora, y hoy en día existe un cuarto agente, el que compra y puede vender a cualquier cliente, ¿ya? Y el otro cliente, el cliente regulado, vale decir, la ley fija y regula los precios, ¿ya? Y el segundo tópico que vamos a ver en el curso es el cálculo mecánico de línea. En la primera parte vamos a ver cómo podemos modelar una línea y a qué está sometido y cómo poder calcular algunos conceptos que se necesitan en el... Ojo, aquí no vamos a dedicar a calcular unos parámetros eléctricos, vamos a dedicar en forma más que parámetros eléctricos algunos parámetros mecánicos clave. Por ejemplo, cuando se hace un tendido de una línea de transmisión, hay que soportar las líneas. ¿Y cómo las soportamos? En las torres de transmisión. En general los conocemos por ese nombre. Pero en las torres de transmisión hay diferentes torres. Primero, una de acuerdo al nivel de tensión. Segundo, si seguimos un tramo recto, si tenemos que desviarnos, si tenemos que subir un cerro o bajar un cerro, si tenemos que cruzar un río, un estero. ¿Se dan cuenta? Entonces, hay diferentes acciones. Una línea de transmisión, en realidad cuando hablamos de una línea de transmisión, hay hartos elementos que constituyen la línea, no solamente el cable físico. Bueno, también podemos transmitir en forma subterránea, ¿ya? Y hay varios elementos, ¿ya? Cuando llegamos a línea de transmisión tenemos las líneas, las fases en general. Cuando tenemos el sistema trifásico tenemos las tres fases y además tenemos un cable de guardia. Ustedes seguramente vieron que existen líneas a las cuales se hace transposición. ¿Y para qué se le hace transposición a una línea? Acuérdame. Sí, me acuerdo, o sea, me acuerdo cuando lo digo, pero... como capacitivo de carga. ¿Y qué más? Para que aparezcan como que están equilibradas, ¿cierto? ¿De acuerdo? Ya, también existen conconductores en haz. O sea, más de un conductor por fase. En simple circuito, en doble circuito. En general, algunas llevan, la mayoría, no en general, cable de guarda. No uno, a veces llevan dos. ¿Cómo fijamos una línea a una torre? ¿A través de qué? De cadenas de aisladores. Por lo tanto, junto con eso aparece un montón de herraje. La misma torre tiene un montón de otros componentes, o sea, hay estas cosas. Entonces nosotros nos vamos a ver cómo hacemos esos tendidos. Y para eso vamos a tener que calcular un vano, el punto de apoyo de la línea de tramo a tramo. Y en ese punto de apoyo la línea, por una condición natural, no es recta. ¿Cómo es? Tiene una vueltita. Y el punto de máxima inflexión, vamos a ver que eso se conoce como flecha. Y tenemos dos formas de poder representarlas matemáticamente, porque todas las cosas nosotros hacemos una representación matemática. ¿Y cómo hacemos esa representación matemática? A través de un modelo. La catenaria, la hipérbola, y eso es lo que vamos a ver. ¿De acuerdo? Obvio, como normalmente una línea está a la intemperie, va a estar sometida a esfuerzo. Algunos esfuerzos son naturales, el peso, que es un esfuerzo que va
directamente hacia abajo, el energía. Pero cuando estamos en zonas de precordillera, en invierno que vamos a tener nieve. Por lo tanto, al peso que es el natural de la línea se le va a agregar la nieve, que también es hacia abajo. Pero también puede haber viento y que va a sufrir un esfuerzo axial. Entonces, en general, cuando hacemos el cálculo mecánico de línea, tenemos que ver la norma en Chile. Vamos a ver que en general nuestro país es muy largo. Y se ve creo que en 4 o 5, yo no me acuerdo bien, pero son en 4 o 5 zonas. Que va a depender si está cerca de la cordillera, está en el zona intermedia o está hacia la costa. También es importante recordar ahí que los que soportan a la línea en general es la cadena de desviado, el aislador. Y el aislador está hecho normalmente de vidrio, ¿no es cierto? O porcelana y mezclas de ello. La sal en la costa igual es diferente a la cordillera. ¿Cómo? Una torre que se instala al lado del mar, una que está en la cordillera. Es la misma, va a depender del nivel de tensión. Pero de eso la sal, que más la sal. Ah, sí, pues para allá voy. Entonces, ese es mantenimiento, sí. Es un poco alejado. El mantenimiento a línea, claro, tienen que ver, hacer, por ejemplo, inspecciones visuales, ver cómo está la torre, ver la pintura. Por lo tanto, va a tener que estar los aisladores. Hay mucha contaminación en los aisladores. Como su compañero dijo, no solamente a la orilla del mar, sino que en el desierto también está contenido a sales propios del desierto. Por lo tanto, la sal es un agente conductor. Por lo tanto, hay que hacer mantenimiento. Y se hacen de dos formas. Una desenergizada y otra energizada. La desenergizada se saca el aislador y se limpia y se le da un baño de silicona. Entonces, la silicona, ¿cuál es el efecto? Es que cualquier cosa que trate de adherirse la trata de botar. Y la otra es que se hace desenergizada, o sea, energizada, y se entra con un camión, cisterna, se llega con las medidas, obviamente, con agua a presión, y la agua con una cierta pureza, y agua pulverizada, y se limpia el agua. ¿Ya? Entonces, ahí vamos a ver que hay diferentes zonas, y cada una de las zonas se considera el esfuerzo del viento y todo ese tipo de cosas, para que las expresiones de cálculo nosotros contemplemos. Eso es, a grandes rasgos, lo que nosotros tenemos que hacer en esta segunda parte del curso. ¿Ya? Hoy día nosotros vamos a partir con tarifas. Lamentablemente no nos podemos atrasar mucho, porque ya, acuérdense que la otra semana, viernes y sábado, hoy día, ahora esta semana el sábado no trabajamos. Sí, y la próxima. Y la otra semana, viernes y sábado, tampoco trabajamos. Entonces se nos acortan los días. Por lo tanto, dado esta condición, que además este fin de semana, los sábados y domingos en votación, también algunos, por diversas razones, pueden que no vengan. Entonces, vamos, para no afectar mucho a todos, vamos a partir con algunos conceptos claves para entender mejor. Este es muy inalámbrico, alámbrico, así que vamos a tener que venir a cierto momento de acá. Algunos conceptos para entender mejor lo que es tarifa eléctrica. Las tarifas eléctricas corresponden a las diferentes formas en las cuales las compañías aplican los cobros, en general, a los clientes regulados, tanto por concepto de consumo de energía como por demanda. Siempre cuando se trata de un cliente regulado, la tarifa rige por periodo de 1 año, y terminando dicho periodo, el cliente en forma libre puede optar por mantener o cambiar esta tarifa de acuerdo a su conveniencia. Eso sí, que para poder hacerlo, él debe dar aviso
con un mes de anticipación antes que expire su fecha de contrato. Si él no lo indica, se asume que él mantiene esa condición, ese contrato. ¿De acuerdo? Por lo tanto, un año. Vuelvo para acá. Existen dos tipos de clientes: cliente libre y cliente regulado. ¿De acuerdo? El libre pacta directamente sus cargos tarifarios con la empresa que le vende la energía, mientras que el cliente regulado, el precio, como su nombre lo indica, está regulado. ¿Y quién lo impone? No la empresa que le vende la energía, la Comisión Nacional de Energía. ¿De acuerdo? Dicho eso, ¿qué podemos decir? Que las tarifas relacionadas al consumo de energía eléctrica dentro de la empresa que ustedes trabajan o dentro de cualquier, son la primera herramienta para poder hacer la gestión y controlar el consumo de energía. Acuérdense que hoy en día, ¿qué pasó con la energía? Hace un poquito más de un mes, ¿qué pasó con la energía? Subió. Y ahora, ¿qué más viene? Va a volver a subir. ¿Y por qué subió? ¿Saben ustedes? ¿Porque congelaron los precios? Lo que pasa es que, producto del estallido social y posterior pandemia, el Estado de Chile pactó con las empresas distribuidoras de energía de congelar los precios. Por lo tanto, este aumento no es un aumento que se le ocurrió, son ponerse al día respecto a los aumentos naturales que tenía que tener. ¿Ya? Y queda un poquito todavía. Y yo, aquí yo les voy a hacer un comentario, es que el aumento en la tarifa eléctrica de las personas de Concepción es distinta a la de Santiago. ¿Cuál es más barata? Santiago. ¿O cuál subió menos? Santiago. Las de acá. ¿Y por qué? Es la hidroeléctrica. Porque nosotros hace unos pocos años atrás, los costos eran lo mismo aquí, en Santiago, en cualquier parte de Chile. Pero ¿qué corrección hubo? Hubo una corrección que se aplica hoy en día, es que las personas que viven más cerca de las centrales generadoras no pueden pagar lo mismo que los que están más alejados, por ejemplo en Santiago. Todo llega a Santiago, por nombrarlo. Tiene que ver con la Por transición ejemplo, ecológica. era injusto que la gente del Alto del Biobío, por el costo de la energía, pagara más que la gente de Santiago. ¿Y entre Conce y Coronel hay alguna diferencia? ¿Por la tecnología? Mínimo. Sí, puede ser. mínimo. Es que también, no sé si está relacionado a lo mismo, pero está el tema de del programa de transición ecológica justa. No, eso no influye en nada. No, Sí, eso- pero si en Hualpén acaban de bajar la luz, lo incluyeron, es un hecho, no es algo que... Es que eso no está contemplado en el costo. Lo que pasa es que ahí O sea, puede que... hay puede harto que pa- mira, hagan ahí como que es que quizá el hay gobierno harto ahí paño que subsidia. cortar que no tiene que ver ahí en eso. Lo que pasa es que hoy en día la construcción de cualquier empresa debe pasar, dependiendo de la envergadura, por un informe de impacto ambiental, o cuando ya es más grande, tiene que hacer una evaluación del sistema ambiental. Son dos cosas distintas. En general, antiguamente no existían los problemas medioambientales. Por lo tanto, cuando se creaba la industria pasaban, si no había un problema de impacto ambiental. Para que ustedes sepan, las hidroeléctricas de los Altos del Biobío no eran las que se construyeron, eran más. Cuando ellos fueron concebidas como proyecto y cuando fueron autorizadas para construir, no existía el problema de impacto ambiental. Pero cuando se construyeron, sí existía, y por eso que se les exigió. De hecho,
no me acuerdo cuál, una de las primeras que se construyó, el lago artificial que se generó dejó bajo el agua un cementerio indígena. Hoy en día eso es inconcebible. Y muchos proyectos se van para atrás, producto del sistema de evaluación de impacto ambiental, como el de un par de décadas allá atrás, el proyecto de Hidroaicén. Hidroaicén se cayó porque no pasó la evaluación del sistema de impacto ambiental. Por eso se cayó. ¿Ya? Ojo, mira, en Hualpén, ya que tú lo mencionas, el caso más emblemático, Petro, ENAP, ha cambiado nombre, pero hoy en día ENAP. Y la gente alega porque contamina. ¿Y quién llegó primero? Piensa. ¿De que fuera comuna propia? ¿Quién llegó primero ahí a ese lugar? Me imagino que no. ENAP. ENAP debe ser de la década del 50. Y después se construyeron las poblaciones. ¿Y quién llegaron al lado? Cuando pasa una línea de transmisión. Entonces, ¿eso es un error del gobierno de la época? No del gobierno de la época, son problemas, básicamente problemas legales y la gente... La mayoría son todos. Ustedes saben, como eléctrico, que nosotros debemos cumplir con distancias de seguridad tanto en el plano vertical como en el plano horizontal. Por lo tanto, debajo de una línea de transmisión no debe haber nada. ¿Ya qué líneas nuevas han visto construirse ustedes? Líneas de transmisión. Pocas. Sí. Ya, pues. Y de repente ven que bajo de una línea de alta tensión hay gente metida abajo, la gente en la culpa, y después alegan no, que eso, no. Los juristas normalmente ven quién fue primero. ¿Ya? Ojo con eso. Bocamina. No nos pongamos ciegos, si también la gente se aprovecha, la idiosincrasia del chileno es pero espectacular. Bocamina, en él no se hacía ningún problema cuando había que pagarle. ¿Cuánto? Tantos millones a cada uno. Y tienen que pensar que había gente que decían que se llegaban a vivir ahí, no que habían vivido ahí. Y en él les pagaba, ningún problema. Tantos millones, no importa. Saquen la cuenta, hoy en día el costo de la energía es... Yo le decía, en un día le sobraba plata para pagar era una raya en el agua para ellos. Pero aún así, Chile firmó la Convención de París para descarbonizar la producción de energía eléctrica con centrales termoeléctricas a base de carbón. Y algunas empresas privadas, al 2030, Chile que no tiene que tener ninguna termoeléctrica, una generadora a base de carbón. Y las empresas privadas solas empezaron a salirse. Bocamina ya un par de años, la 2, que era la última que quedaba, se salió y cerró. El domo, ¿para qué lo que era el domo? Para el carbón. Para guardar el carbón y no contaminar, porque también alegaban por el carbón. ¿Ya? ¿Y ahora para qué usan el domo? ¿Saben ustedes? No. ¿Saben quién lo arrienda o no? Una empresa logística, para movimiento, para carga. Ahí guardan las cosas. Y ahora es un tremendo domo. Mejillones 1, 2, Bocamina 1, 2, todos salen un sistema. Y tienen generadoras fotovoltaicas y eólicas. ¿Quién les cobra por usar el viento? ¿Quién les cobra por radiación solar? Nadie. Cierran, no. Pues igual contamina la eólica. Hace poco vi un reportaje que... ¿En qué contamina? Las que están aquí hacia Angol. ¿Ya? Reclama a la gente que como que el sol se la apagaba, se encendía todo el día por la hélice. Y se iba a producir a lo largo de un año. Bueno, para que ustedes sepan... Y tú y la renovación dentro de la casa y grabamos un canal. Para que ustedes sepan, los primeros problemas que tuvieron las eólicas eran en los medioambientalistas, eran que polucionaban el campo visual del terreno. Por lo tanto, antes eran re feas, las empezaron a hacer más bonitas.
Y el otro gran problema de contaminación es contaminación audible cuando van dando vueltas. Pero ellos cumplen con lo otro. Si legalmente ellos no están fuera de la ley. El problema es cuánto dura una. ¿De qué están hechas las aspas? Fibra, no sé. Carbono. Carbono. ¿Ya? ¿Y qué pasa cuando termine su vida útil? ¿Qué van a hacer con eso? Con la fotovoltaica. ¿Qué van a hacer con la celda? ¿Qué van a hacer? Acuérdate que ahora están las cargas BESS para almacenar la energía que no se ocupa. ¿En qué se almacena? En batería. ¿Y qué van a hacer con la celda? ¿Qué van a hacer con las baterías? Es el gran desafío que tienen ustedes, los jóvenes. Empezar a trabajar en qué van a hacer con ese gran desecho. Enterrarlo en el desierto. Eso me imagino que tiene que estar estipulado ya para que pase No está legalizado por el sistema. todavía, que yo sepa. O Ese sea, es uno de los grandes problemas que hay para el futuro. De ahí es donde hay que hincarle el diente. Ya, pero no salgamos de esto porque ya nos estamos arrancando. Entonces, nosotros debemos gestionar y controlar el consumo de esta. Y ahí nos arrancamos para la otra parte. ¿Ya? Entenderla es el primer paso para poder ahorrar y llegar a ser eficiente y consciente en su consumo. Hoy en día, ¿qué otra cosa importante que nosotros debemos hacer? Eficiencia energética. Consumir lo menos para ser más eficiente. ¿Y qué hace? Somos más eficientes por un lado y por otro lado bajamos los costos. Por ello resulta importante mantener un registro sistemático y actualizado de cada uno de los cobros que se estipula en una factura. O sea, cuando a mí me facturan la energía eléctrica, yo tengo que tener un historial de ello para saber qué me están cobrando y cómo me están cobrando. A pesar de lo que comúnmente podría creerse, comprender las tarifas eléctricas es más sencillo de lo que parece. Solo es necesario conocer a qué se refiere cada concepto y tener en cuenta el tipo de tarifa que nosotros hemos elegido. Por lo tanto, la interrogante que aquí aparece a ustedes que están estudiando ingeniería eléctrica, ¿conocen todos los cobros asociados a la factura eléctrica? Esa es la primera interrogante y debemos responder eso. Yo creo que la gente los ve y no sabe. Yo ni siquiera la miro. ¿Ah? Yo ni siquiera la miro. Algunos sí, otros no. Por lo tanto, debemos tratar de entender bien esos conceptos que nos están cobrando por tarifa eléctrica. ¿De acuerdo? ¿Qué más importante recalcar? Es importante recalcarle a ustedes que la tarifa eléctrica no es que a alguien se le haya ocurrido que es así, es una ley. Y como tal, se debe respetar. Y se cobra de acuerdo a esa ley. Veamos algunos de estos conceptos que ustedes deberían manejarlo algunos. Aquí los vamos a reafirmar. Ustedes deberían conocer el concepto de energía activa y el concepto de energía reactiva. La energía activa es aquella que nosotros podemos transformar en otro tipo de energía. ¿No es cierto? Por ejemplo, energía eléctrica la podemos transformar en energía térmica o también energía mecánica. ¿Cómo? La energía eléctrica la usamos en invierno, sobre todo en invierno, para cuando tenemos frío ponemos un calefactor eléctrico. La energía eléctrica la transformamos en energía térmica. Mecánica. En un motor, adosado al motor, ponemos un transmisor. ¿Y qué podemos hacer con ese motor? Por ejemplo, subir o bajar carga, un ascensor, una grúa, mover carga de un lugar a otro en una empresa, ¿a través de qué?
una cinta transportadora. Por lo tanto, la energía eléctrica la transformamos en energía mecánica rotacional y con esa movemos un montón de cosas. Ahí tenemos, esa es la energía activa. En una tarifa eléctrica, ¿cómo se mide esa tarifa? Esa energía activa en kilowatt hora. Energía. Potencia por tiempo. La potencia activa, ¿en qué se mide? En kilowatt. Y como la multiplicamos el tiempo, en tarifa medimos el tiempo en hora. O sea, aparece el concepto de kilowatt hora. Por otro lado, cambiamos el nombre y nos vamos a la energía reactiva. Entonces, la energía reactiva sería aquella que no puede ser transformada en otro tipo de energía y que se utiliza para motores eléctricos y transformadores. Me explico para que entiendan el concepto. Vamos a ir al concepto de potencia, ya saben. La potencia multiplicada por el tiempo nos da la energía. Si multiplicamos la potencia activa por el tiempo, nos da la energía activa. Si multiplicamos la potencia reactiva por el tiempo, ¿qué nos va a dar? La energía reactiva. Y vamos al concepto. Todo equipo eléctrico, todo, para su buen funcionamiento requiere de una potencia útil, que es la potencia activa, que es aquella que efectúa trabajo. Pero además, para su buen funcionamiento, requerimos de una potencia reactiva, necesaria, pero no realiza el trabajo, que es, entonces pasaría a ser la energía reactiva. ¿Y cómo se mide? En kVAR, kilovolt ampere reactivo. Kilovolt ampere reactivo. ¿De acuerdo? Estoy acostumbrado a usar un móvil inalámbrico, por eso que voy. Pero ahí vamos. Otro concepto que nace del triángulo de potencia, ¿no es cierto? El factor de potencia. Este es un indicador del consumo de la energía reactiva respecto de la energía activa en una misma instalación. Ojo, ¿qué hemos dicho recién? Para un buen funcionamiento de todo equipo eléctrico necesitamos de una potencia, aparte de la activa, de la reactiva. La reactiva no sale de la nada, hay que generarla. ¿Cómo se genera esa potencia reactiva? Ese es el punto. ¿Cómo conocen ustedes? Transformadores. Con los transformadores, ¿no es cierto? ¿Qué hacemos en los transformadores? Para poder el generador, el que nos entrega, ¿no es cierto? Nos entrega una potencia total, que es la potencia aparente. Pero la aparente llega activa o reactiva. Entonces, ahí. ¿De qué otra forma más? Aumentando el tap de un transformador, ¿no es cierto? Ahí subimos. ¿De dónde más podemos obtener energía reactiva? El motor. Son consumidores. ¿Quién más? Los bancos condensadores. ¿Y cuánto? Poner un banco condensador tiene un costo. ¿De acuerdo? ¿De qué otra forma más? Si es que ustedes le han dicho por ahí. Cuando tienen un motor sincrónico, ¿cómo se hace? Ya sea motor o generador, ¿cómo se hace trabajar? Sobreexcitado. ¿Y para qué se hace trabajar sobreexcitado? Para que genere reactivo. ¿De acuerdo? Y por eso es que nos cobran. Porque tiene instalar banco condensador tiene un costo, alguien tiene que pagarlo. ¿El IGBT? ¿Ah? ¿IGBT? No. ¿Los tacos? Los bancos condensadores, los motores sincrónicos o generador se hacen trabajar sobreexcitados y generan reactivos. ¿Ya?
Y por eso que nos ponen un límite. Vamos a ver, en el caso de tarifas eléctricas, ¿cuál es el límite? ¿Del factor de potencia? 0,93. Y bajo ese límite vamos a ver que nos van a cobrar, todo el mundo dice una multa. En el estricto rigor la ley dice que es un recargo por mal factor de potencia. Bueno, ya sabemos por qué. Se conoce normalmente por la sigla FP, factor de potencia, o coseno de phi. De phi, que es la letra griega esa que está ahí. Cuando el consumo de la energía reactiva es nulo, el P igual al S. Y el factor de potencia tiene su valor máximo, que es 1. Consecuentemente con eso, entonces el factor de potencia varía entre 0 y 1. Su máximo es 1 cuando no tenemos reactivo y el P es igual a S. Mientras cuando los consumos de energía reactiva se elevan, su valor tiende a achicarse, tiende a 0. Entonces, eso en tarifa es sumamente importante y debemos controlar. Energía aparente corresponde al producto de la corriente y la tensión de suministro. Es decir, es el cociente entre la energía activa y el factor de potencia. ¿Y en qué se mide? En voltaje. Miren, para que vean esto. Este es P, este es Q, y esta es la potencia, este es Q. La mente anda más rápido que lo físico. Y esta de aquí es la potencia aparente. Ya este ángulo le vamos a llamar phi. ¿Ya? Por lo tanto, el factor de potencia, por definición, es el cociente entre la energía activa P y la potencia S. ¿De acuerdo? Ahí hay un error. Corresponde al producto, es decir, el cociente entre la energía activa y el factor de potencia. Está bien. ¿Ya? Entonces, miren, de aquí despejamos el S. Y transformo, multiplico por el tiempo y tienen energía activa y energía aparente. ¿Se dan cuenta? Ahí está. Entonces, miren, para recordarle a ustedes, ¿qué otro lápiz? ¿Dónde lo dije? Aquí está. Entonces, cuando el factor de potencia, que es coseno de pi, es chico, este ángulo es grande. Y cuando el ángulo es chico, el factor de potencia tiende a 1. Entonces, cuando nosotros queremos mejorar un factor de potencia, que ustedes le llamaron corrección del factor de potencia, ¿qué es lo que hacen? Deben inyectar reactivos capacitivos. Instalan un banco de condensadores, por ejemplo. Aumentan el TAP en un transformador. ¿Y qué es lo que están haciendo? Haciendo que este sea el Q nuevo y este es el Q inyectado. ¿Y el S nuevo cómo es? Si se mejora el factor de potencia, ¿qué pasa con el S? Se achica. Y por lo tanto, si tenemos un transformador que está trabajando estresado, ¿qué va a pasar ahora? Le medirán capacidad. Y ese es el efecto. Eso es el mejoramiento. Bueno, y ahí está la energía aparente. Potencia es la cantidad de energía requerida por unidad de tiempo. Se mide en kilowatts y en la tarifa se asocia a la capacidad del empalme.
¿no es cierto? Cuando nosotros pedimos una factibilidad para una instalación, lo que pedimos es una potencia. ¿Y dónde? En el espacio. ¿Y de qué va a depender? De los equipos que yo tenga instalados en mi casa. Normalmente en una domiciliaria, en una casa de habitación, ¿cuánto es esa potencia? 5 o 10, por ahí, ¿no es cierto? 10 kilos. ¿Ya? Demanda. La demanda es utilizada en términos tarifarios y se refiere a la demanda máxima de potencia promedio en un periodo de tiempo de 15 minutos. Su unidad de medida es el kilowatt. Entonces, fíjense, miren, si nosotros tenemos un perfil de demanda en el tiempo, esto puede ir oscilando, ¿no es cierto? Por mostrar algo. Entonces, la demanda para el caso de tarifa, ¿qué es lo que hace? Transcurre en 15 minutos. ¿Y qué es lo que él hace? Toma estos 15 minutos y lo integra. ¿Ya? Y calcula su valor medio. Después pasan otros 15 minutos. ¿Y qué es lo que hace él? Vuelve a calcular un promedio. Esa es la demanda. Es el valor de integración de cada 15 minutos. ¿Y cuál sería la demanda máxima ahí? Cuando llega al máximo. Sí, pero en promedio de 15 minutos. Sería por esta zona ahí, ¿no es cierto? ¿Estamos? Eso es demanda. Potencia promedio en periodos de 15 minutos. ¿Ya? Potencia instalada en la suma de potencia activa, les voy a poner a medir, por eso está medida en kilowatt, de todos los equipos existentes en instalación. Esa es la potencia instalada. ¿Yo puedo calcular en mi casa la potencia instalada? Sí, pues. Sí. Sumo todo. ¿No es cierto? Sumo todas las luces que tengo. Después sumo todos los equipos eléctricos que tengo. Los PESI. ¿Ya? Vamos a hacer al pico ese alcance porque es sumamente importante. Los P, la sumatoria de los P, no pueden hacer sumatoria de las potencias valentes, porque la potencia valente es esta. Y un equipo no tiene por qué tiene una posición angular aquí. Y no tienen por qué ser las mismas. Lo que yo único que sumo son los P, porque todos están aquí. Entonces la potencia instalada, la suma de potencia en kilowatt de todos los equipos existentes en la instalación. Ojo, existente. No es que estén todos conectados. En mi casa, ¿no es cierto? En nuestras casas, lo más probable es que todos tengamos un hervidor. Son, ¿cuántos? 1500 watts. Un horno eléctrico, un poquito más. Un microondas. Las planchas, 750, 1000 por ahí. Una lavadora, un refrigerador. Una aspiradora, etcétera, ¿cierto? Pero no todas las conectamos a la vez. Y por eso cuando ponemos todas a la vez, lo más probable es que se nos caiga uno de los circuitos, actúe el interruptor automático. ¿Cierto? Porque le estamos metiendo mucha potencia. Y eso es lo que tenemos, por eso que después nosotros como eléctricos separamos de acuerdo a la capacidad y proyectamos.
Pero eso, ojo, esa es la potencia instalada. Ese es el concepto de potencia instalada. ¿Se dan cuenta que estamos reforzando algunos conceptos que ustedes sí conocían? Pero lo estamos reforzando para ver bien y después, en forma tranquila, las diferentes opciones tarifarias. Factor de carga. Relación entre la demanda media y la demanda máxima ocurrió en un periodo de tiempo definido. En este mes, este es un mes, podemos tener la demanda máxima ocurría en un periodo. ¿Ya? Entonces, la demanda máxima, ¿respecto a qué? El valor medio. Ese es el factor de carga. Normalmente nunca lo hacemos así. ¿Cómo hacemos el factor de carga? Uno de los RIC, no me acuerdo cuál, porque ya no podemos hablar de la norma 4/2003, tenemos que hablar de los RIC. Uno de los RIC dice que hay una tablita que los factores de carga para esto está tabulado. Y por nosotros podemos ir a buscar ese factor de carga, ¿no es cierto? Horario de punta. En general, hay dos excepciones que se las voy a decir al tiro. ¿Hasta qué hora tenemos clase nosotros? 8:20. ¿8:10? ¿8:20? 8:20. Ya. Vamos bien, porque son miré, Son las 8. van a ser las 8. Vamos súper bien. Viste, yo sabía que en la primera clase, después del certamen, siempre la asistencia baja. Horario de punta. Periodo definido de las 18 a las 23 horas que se aplica durante de los meses de abril a septiembre inclusive. Y miren, fíjense, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, 6. La mitad de un año. De abril a septiembre, este periodo se le llama el horario de punta. Y esos son conocidos, abril a septiembre, como los meses de invierno. Conocido como el horario de punta por su alta demanda a nivel país. Por lo tanto, sus precios son más altos. ¿Por qué? Porque en invierno oscurece más temprano, por lo tanto prendemos las luces antes. Hace más frío. ¿Se dan cuenta? ¿Ese afecta a la industria a los domiciliarios? A todos por igual. Ya. ¿Cuál es la excepción? La primera y la 12ª región. Porque cuando yo estudié y me enseñaron las regiones, se han ido sumando otras, pero esas dos no han cambiado, que es la zona de Arica y Parinacota y Aysén y Magallanes. ¿Por qué? Porque un poco distinto al país, pues fíjate que en invierno en verano, en Punta Arenas casi la noche y el día no existen, pues. Sí. Es un periodo súper cortito. ¿Sabían eso ustedes o no? Sí. Y ahí en Arica también tenemos más luz, entonces creo que cambia de 17, no me acuerdo si es de 17 o de 17:30 a 22 o 22:30. Tiene un corrimiento. ¿Ya? Pero el resto del país. Segundo, acuérdense que el sistema eléctrico chileno, el sistema eléctrico nacional, está conformado por 3 grandes sistemas. El más grande de todos es el CEN, Sistema Eléctrico Nacional, que comprenden los antiguos SIC y SIN, Sistema Interconectado Central y Sistema Interconectado del Norte Grande. El CEN, por lo tanto, va desde Arica a la isla grande de Chiloé. Y después está el sistema de Aysén en Magallanes, porque nuestro país geográficamente está muy desmembrado por esa zona. Ahí está el horario de punta, salvo lo que yo le acabo de agotar. Horario fuera de punta, todo el horario que no es punta,
Durante estos periodos, el costo de la demanda es considerablemente menor a la hora de luz. Tengo que hablar de esto, aunque no quiera. Y yo les voy a explicar por qué. El límite de invierno, medida implementada para regular el aumento del consumo de electricidad que ocurre en los meses de invierno, Por el vino raro. es aplicado usualmente solo a los clientes residenciales. Salió la ley que elimina el costo adicional de horario de invierno, pero mientras no sea publicada, Ahora sí. lo siguen cobrando. Yo no estoy tan seguro si salió publicada, ¿ya? Entonces, ¿cuáles son los meses de invierno? De abril a septiembre. Y hay una forma que yo la voy a enseñar porque tengo que revisar, pero al menos hasta hace poco, al menos este año se cobró. Y como se cobró, tengo que enseñársela cómo se hace. ¿Ya? Solamente a los clientes residenciales. En su momento, cuando veamos la tarifa de uno, ahí se las voy a enseñar cómo se calcula. Clientes regulados y clientes no regulados. Los clientes regulados son aquellos a quienes las tarifas se fijan de acuerdo al Decreto Supremo 385. Si tenemos un Decreto Supremo, ¿qué es lo que es? Una ley. Y como ley, yo no puedo hacer absolutamente nada, tengo que aplicarla. Pueden optar a cualquiera de las opciones tarifarias que más adelante vamos a explicar. Un cliente regulado es cuando la potencia conectada es inferior o igual a 2 megas o 2000 kilowatts. Si yo excedo los 2000 kilowatts, ¿qué pasa a ser? Un cliente libre. Y el cliente libre pacta, como su nombre lo indica, directamente con quien le vende la energía. El cliente no regulado o libre, en cambio, son todos aquellos que tienen una potencia conectada superior a 2 megas y pueden negociar sus precios de energía y demanda directamente con la compañía generadora de energía eléctrica. Puede ser una generadora, puede ser una transmisora, puede ser una distribuidora, o ya hay un cuarto que no me acuerdo el nombre que tiene. Son tipos que se dedican a comprar y vender energía. ¿Ya? Y yo. Pensé que siempre era la transmisora. ¿Ah? Pensé que siempre era la transmisora. ¿Cómo? Que la que cobraba era la transmisora. No. En las domiciliarias, en la distribuidora. Ah, sí. Pero en los clientes industriales puede ser cualquiera. A nosotros no, somos regulados por la potencia que tenemos. ¿Ya? Baja tensión y alta tensión. Esta definición de baja tensión y alta tensión es solamente para tarifas eléctricas. ¿De acuerdo? Ustedes seguramente en SEP vieron otra definición de baja tensión y alta tensión. Esto es bajo el punto de vista de tarifa. Baja tensión se llama la distribución de energía eléctrica que se realiza a una tensión menor a 400 volts. Por lo tanto, en nuestras casas, como somos clientes en baja tensión. Alta tensión, por el contrario, se refiere a la distribución de energía eléctrica que se realiza a una tensión superior a 400 volts. A nivel industrial, yo puedo ser un cliente en baja o en alta. Un de residencial también podría finalmente optar a ser un cliente. ¿Qué yo puedo indicarle a priori? Que la energía en alta es más barata que la energía en baja. En torno a un 20% más o menos. Por una razón muy simple. Pero tiene que ser el empalme tiene que ser trifásico para ser el 400. De domiciliario. No, porque mira,
son las líneas que dan en un poste en la calle. No son 4, son 5. Hay un neutro y hay 3 fases. Y hay una fase adicional que esa es para el alumbrado público. Entonces en nuestra casa nosotros nos tomamos del neutro y cualquiera es la fase. ¿Y cuánto tenemos? 2. Y si yo quiero ser un domiciliario pero con un empalme trifásico, ¿cuánto es la tensión entre líneas? Y sigo siendo cliente en baja. ¿Te das cuenta? Pero si yo pongo un transformador de poder, llego, por ejemplo, con 13,2 kilos. Y de aquí lo bajo hasta 80. Y ahí soy un cliente en alta. No solamente hay que poner el transformador, sino que tengo que poner un compacto de medida para poder medir. ¿De acuerdo? Con estos conceptos que hemos definido nosotros, es posible ahora entender de mejor forma una primera clasificación de tarifas eléctricas que refieren a la tensión de distribución. Existen 4 opciones tarifarias, tanto para las tarifas en alta tensión como en baja tensión. Yo diría que 4 en baja y 3 en alta. ¿Ya? En baja tensión, lo voy a explicar aquí y después lo vamos viendo con mayor detalle. Entonces, en baja tensión tenemos BT1, ¿ya? Que es la llamada tarifa domiciliaria. La BT2, llamada potencia contratada. La BT3, llamada demanda máxima leída. Y las opciones BT4, que son las llamadas tarifas horarias. Y dentro de la tarifa horaria, lo que nosotros tenemos es BT41, BT42 y BT43. ¿Ya? Estas opciones tarifarias es una combinación de estas dos. Voy combinando de distintas formas estas dos y puedo obtener esta. ¿Ya? Y en alta tensión existirá la T1. No, porque en la casa, ¿cuánto es nuestro nivel que podemos usar? Baja tensión menor o igual a 400, o sea, podemos usar entre 80 y 220. Por lo tanto, no existe. Por lo tanto, en alta, parte de AT2, AT3 y las horarias AT4. AT4 1, AT42 y AT43. Los cargos que existen en esta y en esta, adivinen, son exactamente los mismos. Lo único que en alta tensión, ya les dije, es más barato que en baja tensión. Esa es la diferencia.
Preguntas hasta aquí, muchachos. ¿Estamos bien? Sí. Vamos con la primera de ellas, en baja, BT1. Opción tarifaria disponible solo en baja tensión, tal como el resumen que yo le hice. Los clientes de tarifa cuentan con un medidor simple de energía y solo podrán optar quienes estén en baja tensión con una potencia conectada. ¿De acuerdo? ¿No es cierto? En nuestra casa tenemos un medidor simple de energía que nos mide kilowatt hora. Nada más. Los cargos que tiene esta opción tarifaria son el cargo por energía consumida. ¿Cuál? La activa. Los kilowatt hora registrados en el mes. ¿Y qué es lo que hace el contador? Mide y llega a un valor final, los van a medir. Van al otro mes, miden un nuevo valor. ¿Y cómo te calculan el consumo? El valor medido menos el valor pasado. Y esos son los kilowatt hora que yo consumí. Cargo fijo, el cual es independiente del consumo. Y ese cargo fijo me lo van a cobrar incluso si yo no tengo consumo en el mes. ¿Qué cosas contempla? Contempla, por ejemplo, el viejo que va a tomar la medida, el envío de la boleta, los gastos de administración, etc. Ese es un cargo fijo. A todas se los cobran, independiente que tenga o no tenga consumo. El cargo único por uso del sistema contrato es por concepto del uso troncal y se determina como una proporción del consumo de energía. Por ejemplo, yo vivo aquí en Concepción y a mí, ¿quién me vende la energía? CGE, una empresa distribuidora de energía que tiene diferentes sectores de acuerdo a los tipos donde esté en el país. Ahora, CGE, ¿dónde compra la energía? En la subestación Concepción. ¿Y dónde está? Está su primera subestación ahí en el cerro Alonso Rivera. Y de ahí distribuye a sus diferentes subestaciones. Por lo tanto, ese nudo, ¿de dónde viene? De Charrúa. Y por lo tanto, ¿cómo se calcula ese uso troncal? Por el precio nudo que tiene Charrúa. Y hay una fórmula y todo. Y es un valor que se multiplica, ¿por qué? Por la energía que consumimos uno en el mes. Por eso que dice que se determina como una proporción del consumo de energía. ¿Cuánto usé? De acuerdo, por lo tanto, no es lo mismo, y ahí viene un poco la respuesta a lo que conversamos delante. No es lo mismo ser un cliente aquí que ser un cliente en Santiago, ¿te das cuenta? Porque los precios nudos donde se conectan son distintos. ¿Y quién fija sus cargos? La Comisión Nacional de Energía. Y hay una fórmula que te la encargo como es, que depende de un montón de variables. Después está el cargo por energía adicional de invierno, y ese es el límite de invierno. ¿Cómo se hace? Después lo vamos a ver en la próxima clase, porque lo vamos a calcular, no les voy a enseñar a calcular. Se suman los meses de verano, vale decir, octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero y marzo. Se suman y se dividen por 6. Se afecta en un 20%, o sea, por 1,2. Ese valor promedio aumentado en un 20% se compara con 3,50 y se deja como el límite de invierno el mayor de la comparación de los dos. Ahora, ¿cuándo se cobra? En los meses de invierno, es decir, en abril. Entonces llego en abril
comparo mi consumo con el límite de invierno que yo tengo. ¿Cuál fue la historia? Lo que yo hice el año anterior. Entonces el límite de invierno es por casa. Por casa. No, todos no tienen. No, Entonces, porque de acuerdo a lo que tú consumiste. Es tu me historia. conviene. Y tu historia te persigue el año anterior. Sí, sé lo que hay que decir. En vez de apagarlo en verano, no, pues tengo que apagar en invierno. Ahí donde es terrible, ¿te das cuenta? ¿Te diste cuenta al tiro? Lo puesto al agua. En el verano cuido, pero en invierno le echo. Porque también existe, pero es al revés. El consumo del agua en el verano es crítico. Acá el invierno es crítico. Entonces, abril, veo el consumo y lo comparo con mi límite de invierno. Si es mayor a que 350, ahora ese mayor que 350 ahora lo debo comparar con 430. Y si es menor, no me cobran. Si es mayor, me van a cobrar. ¿Y cómo me van a cobrar? Mi límite de invierno como energía normal y toda la diferencia como energía adicional de invierno. Esa es la forma de hacerlo. Y obviamente que la energía adicional de invierno es mucho, pero mucho más cara que la energía normal. Eso pasado del histórico. Si yo supero el límite de invierno del año anterior. O sea, mi consumo, de invierno del año anterior. No. Tu historia de tu año es la que te permite calcular tu límite de invierno. Y ese límite de invierno va a ser para este año. Y eso lo vais comparando con el mes de invierno que te van a facturar, para ver si tienes o no límite. Así has excedido, has excedido ese límite. ¿De acuerdo? Lo vamos a ver con un ejemplo, así que no se preocupen. Aquí lo hemos explicado teóricamente, después vamos a hacer un ejemplo para que vean cómo es. ¿Ya? Bien. Pero en el fondo igual hay un límite como objetivo que sería 350, porque digamos si yo consumo menos igual me da a cobrar 350. Eso era, ¿cierto? No. Pero, por la comparativa que usted decía. Sí, pero si tú estás bajo el límite, no cobra. Y si estás sobre el límite, ahí vamos a enseñar cómo se cobra. Ya. Por eso que tú en invierno tienes que controlarte. Acuérdate que hoy en día las boletas siempre nos entregan un gráfico de barra y te calculan el promedio, entonces ahí tú vas viendo. Sí. Entonces, cuando yo dije esa, dijo tu compañero, en el verano no tengo que andar apagando las luces, pues. En invierno donde tengo que ir, donde no esté apagando los artefactos y las luces que no estoy ocupando, porque ahí es donde me pegan el palo. En verano no. A mí me fueron el palo por la estufa eléctrica. Sí. Vivo en departamento antiguo, no hay otra forma. No tengo esta opción de... Sí, pues, no sé si tienen calderas centrales. No. Sería ideal, pero... Ya, pero... Entonces, lo que normalmente yo explico, porque sí, pues, los calefactores eléctricos están hablando 1000, 1500, 2000 watts, pues, multiplícalo por una hora, te suma. Pues. Entonces, ¿qué normalmente yo digo? Tratar de ser hermético en las puertas, poner estos sellos y en las ventanas igual y las cortinas bien cerraditas. Pegáis un calentón fuerte y apagáis. Sí, yo hago eso, pero de repente sabe que con los meses más fríos, más fríos, uno sale al baño y esa abría de puerta ya sí, que fuiste al... dejáis la escoba, pues ahí hay como una bolita que está, pero ahí yo les voy a enseñar cómo se hace. Yo quiero instalar a la mala una de pellet. ¿Ah? Yo quiero instalar a la mala una de pellet. Se supone que no se pero puede. es que la de pellet no tiene riesgo. No, el riesgo es mínimo. No, pero ahí ponen problemas porque los edificios siempre ponen problemas. Pero... Yo tengo, mi hija menor vive en departamento. ¿Y sabéis lo que hizo? Me dijo, papá, en la casa tuya hay una estufa gas. ¿Me la podéis pasar? Llévatela. En su departamento tiene estufa de gas. ¿Qué le dije yo? El balón de gas, que no te vean que llega un distribuidor a venderte gas. Lo sacáis, venía a la casa, o vaya a la casa de tu hermana y pedí.
y de ahí te lo llevas. ¿Cachai? Me dice, papá, es lo mejor. Igual por eso te escuchaba a ti. Se llevó la estufa, fue la persona más feliz del mundo. Me dice, ¿En qué episodio? me dice, papá, si de repente ni las estufas eléctricas me daban tan helado en el condominio Millaray en San Pedro. Ahí vive, al lado del cerro. Y dice que para el lado de él, de donde está en su departamento, hay hartos árboles, unos álamos, y empezaron ahí a cortarnos puta, entonces mucha sombra. Entonces me dice, por donde en mi invierno podría entrar el sol, no entra porque los árboles me tapan. ¿Cachai? Pero la persona más feliz se llevó el estufa acá. Sí. En tiempos felices. Y me dice, pero estoy calentita, me dijo. Y ya en este tiempo ya casi se prende poco. En invierno sí, por eso te escuchaba, los departamentos fregados. Y ese departamento tiene calefacción central, tiene caldera. Está el calefón, pero en realidad es caldera. Pero igual, pues, con el gas te sale. Sí. Un día, antes que ir a mi hija, tuvo la hija de mi pareja, se quedó un par de noches y se le olvidó decir que dejaron prendida dejaron abierta los radiadores. Vino a avisar como una semana después, y te imagino la cuenta de gas como salió. Yo siempre pagaba el mínimo. Puta, entonces también en la caldera, cuando tenéis calefacción central, en todas las piezas pegáis el calentón y después lo apagáis. También controláis el gas con eso. No, sí, hay que buscarle. Yo, por ejemplo, en la casa con mi pareja, yo este año igual dije yo, tenemos gas en la galería, puta que igual dije, no, ya. Agarré un día, andamos por Coronel y pasemos al Soyman de Coronel. Y estaba de oferta una tele en Soyman. Ya, yo llegando dije yo, ya, mañana nos venimos temprano para la U, y como yo no tengo clase temprano, abren a las 8, vamos a pasar y si está. Sí, más encima estaba más barata. La compramos al tiro, la instalamos, bótala ahí. ¿Para qué decirte el living también sombrío? Sí, pero este invierno la prendíamos a la exquisitez más grande. Sí. Te cambia la vida. El frío y que te caiga agua en una casa es lo más terrible que puede haber. ¿Ah? La humedad. Sí, sí, es lo más terrible, por eso te escuchaba, puta, decía, ya sé lo que estáis pasando. Yo sufro además como estudiamos, por ejemplo, mi papá se acostaba. Ya. Pero yo, como teníamos que estudiar, yo ahí levantado porque haga frío, ¿no? Ya vamos, vayan al break, quedamos hasta aquí hoy día, vimos hasta la DT1 y así a los que no vinieron.